Siempre digo que los ingleses circulan por el lado equivocado, pero no solo son los ingleses. Casi el 40% de los conductores del mundo circulan por la izquierda. ¿Sabes qué países? ¿Sabes el motivo? Y sobre todo, ¿sabes las consecuencias que ello conlleva? ¡Bienvenida! A Garaje Hermético y enciérrate con nosotros. Antes de empezar os doy una pincelada curiosa. Para chulos los españoles, porque hubo una época que en España se circulaba o por la izquierda o por la derecha según las ciudades. Eso lo contaremos al final. Pero bueno, que a los ingleses les gusta llevar la contraria, en fin, es algo que no es nuevo ni requiere explicación. Pero hay que ser justos y en este caso hay que reconocer que quienes llevamos la contraria somos todos los demás. ¿Por qué? Porque inicialmente, os voy a poner un ejemplo, en el Imperio Romano se circulaba por el lado izquierdo de la calzada. Y os digo más, fijaros, hasta la Iglesia se metió en este asunto, porque el Papa Bonifacio VIII dictó una norma que obligaba a los fieles que peregrinaban a Roma a circular por la izquierda. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver en este vídeo. Caballos, armas y látigos. No sé si vosotros que estáis ahí montáis a caballo. Bueno, Rodrigo no tiene pinta de montar a caballo, la verdad. ¿He montado? Ah, montado. Ah, sabes montar a caballo, fíjate. Sí, tiene virtudes ocultas, Rodrigo. Entonces, ya las iremos descubriendo poco a poco. Pero bueno, yo, como os digo, lo hago esporádicamente y claro, cuando te montas a caballo, lo normal en los diestros es que te subas por el lado izquierdo del caballo. Pones tu pierna izquierda y la que levantas por encima del lomo del caballo es la derecha. Eso es lo más normal. Y por tanto, si estás en un camino y sobre todo si hay un bordillo con mal motivo, te pones al lado izquierdo de ese camino o de la calzada, es decir, circulas por la izquierda. Bueno, y una vez hubo un momento en este mundo en que la mayor parte de la gente que circulaba por caminos, bueno, la mayoría iban a pie, pero iban o a caballo o iban en carruajes. Vamos a ver, si vas a caballo, durante ese tiempo, pues se podían dar dos circunstancias, que te encontraras con alguien amigo y le quisieras saludar, o que te encontraras con alguien no tan amigo y entonces era bueno tener un arma. Entonces, por ese motivo, lo normal era que se llevaba la rienda del caballo con la izquierda y el arma a la derecha. Y por tanto, para que si te viniera enemigo o ese posible enemigo, tenerle al lado donde tenías el arma, lo suyo, lo que hacía la gente era circular por el lado izquierdo de la calzada. Este es otro motivo, el de ir armado. Da igual que fuera con espada, lanza, con fusil o con rifle o con pistola o con lo que queráis ir armados, pues es otro motivo, como os digo, para ir por el lado izquierdo del camino o de la calzada. Y hablemos de los carruajes, porque los carruajes, lo que os decía antes de llevar el arma al lado derecho, pues también puntúa. Pero lo más importante era que, sobre todo en carruajes con muchos caballos, había que azuzar a los caballos a latigazos. Bueno, es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que claro, si tú vas por el lado derecho de la calzada y vas dando latigazos a los caballos, corres el riesgo de arrearles algún latigazo a los transeúntes que van tranquilamente caminando por la acera o por el lado derecho del camino. Entonces, este es otro motivo por el cual normalmente con los carruajes se circulaba también por el lado izquierdo. Esto, como os digo, son todos los argumentos que se conocen históricamente por los cuales desde el Imperio Romano, que se sepa, se circulaba por la izquierda. Pero luego llegó la Revolución Francesa y aparte de cortar cabezas a diestro y siniestro, esta Revolución Francesa cambió muchas cosas. Napoleón era zurdo. La Revolución Francesa de 1789 cambió muchas cosas y luego la llegada de Napoleón Bonaparte pues cambió muchísimas más. Entre ellas, el sentido del tráfico, porque es que además tened en cuenta que en esa época Francia era una potencia y dominaba prácticamente toda Europa. Por eso se cambió el sentido del tráfico en Francia y en toda Europa. Los motivos, bueno, algunos dicen que Napoleón era zurdo y que era muy chulo y que dijo, bueno, como yo soy zurdo, quiero que todos los carruajes y todos los coches y los caballos circulen por la derecha. Hay otros que dicen que no, que era una muestra de ruptura contra el antiguo régimen y que además, pues que como los nobles circulaban en vías de más de un carril por el carril izquierdo para tener prioridad, pues claro, cuando a los nobles se les cortaba la cabeza, pues lo más sensato era ir todos por la derecha, que al final fue lo que hicieron.
Como os digo, ya sabéis que Francia era una potencia, era dueña de media Europa, con lo cual, pues en todos los países de influencia francesa, pues se cambió el sentido de circulación y se provocó la situación actual, donde hay muchos países, a día de hoy, la mayoría que circulan por la derecha, pero otros muchos que circulan por la izquierda. Casi 50 países equivocados. Para acabar pronto, podríamos decir que los países que circulan por la izquierda son el Reino Unido, Japón y las antiguas colonias del Reino Unido. Pero claro, es que las antiguas colonias del Reino Unido son muchas y algunas muy, muy grandes, como es el caso de la India, es el caso de toda Australia y es el caso de gran parte de África, sobre todo África del Sur y concretamente Sudáfrica. Pero hay multitud de islas y de pequeños países, incluso aquí en Europa, donde se circula por la izquierda. Por ejemplo, en la isla de Malta, que es donde yo fui a estudiar inglés y tuve que conducir por la izquierda. Bueno, pues en Chipre, bueno, por supuesto en Nueva Zelanda, que no es tan pequeña. Bueno, en total se podría decir que casi entre el 35 y el 40% de todos los conductores del mundo circulan por la izquierda. Lo que pasa es que fuera de estos grandes países que os he dicho, pues está muy atomizado. Hay muchos países pequeñitos que circulan por la izquierda. Aunque hubo muchos países que circulaban por la izquierda y cambiaron de lado. Rectificar es de sabios. Muchos países que circulaban por la izquierda decidieron cambiar de lado, sobre todo a raíz de la Convención de Ginebra, que fue en el año 1946 sobre circulación vial y que fue ratificada en ese momento por 95 países. Entre los países que cambiaron hay algunos que hay que destacar, como por ejemplo Argentina y Chile, que inicialmente circulaban por la izquierda y se cambiaron al lado derecho. Pero bueno, hay otros muchos países donde no estaba muy claro, porque había, como os digo, ciudades que iban por un lado y otras por otro. Bueno, ese era el caso, por ejemplo, de países grandes, como Canadá, China e incluso España. Pero todos estos países rectificaron antes de que el tráfico, el volumen del tráfico, fuera importante, lo cual lo hacía mucho más sencillo. Pero hay un caso muy, muy llamativo. Dagen H. El 3 de septiembre de 1967, durante 24 horas, estuvo prohibido circular en coche, en bicicleta o en moto, por Suecia. ¿Por qué? Porque ese día fue cuando se cambió de lado de tráfico. Es decir, antes de ese día iban por la izquierda y luego fueron por la derecha. Y esto es que el gobierno sueco, hay que reconocer que le echó, permitidme la expresión, pelota para hacer este cambio, porque era un cambio complicado, pero era un cambio necesario, porque en Suecia se circulaba por la izquierda, pero en países muy relacionados con Suecia y unidos por ellos por tierra, como era el caso de Suecia, de Noruega, perdón, Suecia con Noruega, Suecia con Finlandia, de alguna manera también con Dinamarca, que está muy cerquita, bueno, pues era un auténtico caos. Y además, para las fábricas suecas de coches, que en ese momento, aparte de Volvo, estaba Saab, era un verdadero lío dónde poner el volante, a qué lado poner el volante. Decía que el gobierno fue muy valiente porque aproximadamente unos 12 años antes, en 1955, se había hecho un referéndum para ver si los suecos querían cambiar de lado de la circulación. Y por más del 85% los suecos dijeron que no, que querían seguir circulando por la izquierda. Pero bueno, el gobierno, como os digo, decidió que no podía ser y cambiaron el lado de circulación. Fue alucinante porque, claro, en esas fechas había mucho tráfico y durante 24 horas no se pudo circular y se cambiaron. Imaginaos el lío que es tapar semáforos, cambiar señales, pintar las carreteras. Por supuesto, no se puede hacer en todas en un día, si estas son las principales. Pero lo más curioso es que pese a este cambio, o mejor dicho, gracias a este cambio, los accidentes cayeron en picado en Suecia. ¿Por qué? Pues seguramente porque la gente iba circulando con una extremada precaución, fruto de cambiar de lado de la circulación. Fue un verdadero lío, pero salió bien. Spain is different. Vamos a hablar de tópicos. Hay muchos tópicos. El que dice, en inglés se decía en un eslogan, Spain is different. Otro que dicen que los madrileños somos muy chulos. Bueno, pues con la edad descubres que parte de los tópicos son ciertos. Y es que en España, os estoy hablando, ojo, de los años 20,
pues no había una legislación, antes de los años 20, una legislación nacional sobre el lado de circulación. La mayor parte de las ciudades, porque era algo que dependía del municipio, circulaban por la derecha, pero otras, por ejemplo, en Madrid se circulaba tranquilamente por la izquierda, con lo cual cuando salías del municipio de Madrid era un lío porque tenías que coger y cambiarte de lado de la circulación. Como os podéis imaginar, esto era un lío tremendo y entonces el 10 de abril de 1924 se dicta una norma, bueno, se había dictado antes, pero esta fue la fecha en que entró en vigor, por el cual en todo el territorio nacional había que circular por la derecha, afortunadamente. Y entonces ahora, como todos sabéis, en España y por supuesto en Madrid circulamos por la derecha. El caso Ford. Pero a estas alturas del vídeo muchos os estaréis preguntando, vamos a ver, has dicho que las colonias inglesas se circulan por la izquierda, pero hay un país enorme, y además muy importante desde el punto de vista automovilístico, que de alguna manera es una colonia inglesa. Estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí se circula por la derecha. ¿Por qué? Pues os lo anticipo. La culpa es de Ford. En los Estados Unidos de Norteamérica no había una norma general para todos los Estados Unidos, pero Henry Ford, por la razón que fuera, decidió hacer el Forte con volante a la izquierda. Y muchos diréis, bueno, ¿y un modelo? ¿Que haya un modelo con volante a la izquierda es tan importante? Pues ya lo creo, porque es que, fijaos, siempre doy un dato. En 1923, pues casi tres cuartos de todos los coches americanos que circulaban en Estados Unidos eran Ford T, casi la mitad de los coches que circulaban por el mundo. Es decir, que es que realmente en Estados Unidos se circula por la derecha debido al Ford T. Porque siempre digo esta frase que me gusta mucho. En Estados Unidos fueron antes los coches que las carreteras. En Europa fueron antes las carreteras, las vías romanas, que eran, fijaros, hace años, que los coches. El Ford T es el artífice de que en Estados Unidos se circule por la derecha. Inconvenientes. Pero circular por la izquierda tiene inconvenientes, algunos bastante serios, que os voy a contar a continuación. Coste de fabricación. Bueno, casi todos los coches se diseñan y nacen con volante a la izquierda y luego hay que hacer una fábrica o una línea distinta o buscar la forma de un diseño distinto para poner el volante a la derecha para una minoría y eso cuesta dinero. Logística. Pues es más de lo mismo. Si tú estás fabricando un coche, no sé, en Alemania, en España, en Italia, para el mercado europeo, pues lo fabricas y lo mandas donde te dé la gana. Pero si lo estás fabricando en Japón o lo estás fabricando en Inglaterra, hay unos con volante a la derecha, otros con volante a la izquierda, qué modelos, qué acabados, que es un lío importantísimo. Bajo precio como coche usado. Vamos a ver, ya sabéis, lo hemos dicho muchas veces, que sobre todo en Europa, la fábrica de coches usados para media Europa, incluso para el norte de África o países de Oriente, es Alemania, porque cambian de coche a menudo. Podría serlo Inglaterra, el Reino Unido, pero claro, es que tiene el volante en el otro lado. Claro, si es un coche muy caro o muy especial, te puede compensar el transporte hasta Japón o hasta Sudáfrica, pero si es un coche normal, te compensa más tirarlo que llevártelo a vender a otro sitio, con lo cual el precio de los coches usados cae más en picado. Seguridad. A ver, los ingleses cuando conducen por la derecha son un peligro. Al revés también, pero es que es menos frecuente. Os pongo un caso de accidentes que tienen los ingleses cuando vienen a España. Sobre todo cuando circulan, por ejemplo, pasa mucho en la carretera de las Islas Baleares, que son muy estrechos. Claro, si tú eres un conductor inglés, vas por una carreterita estrecha y de repente te encuentras un coche de frente, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuáles tus reflejos? Irte a la izquierda. Y el coche que viene de frente, que es español, su actitud es irse a la derecha, con lo cual se chocan de frente. Insisto, los conductores ingleses fuera de Inglaterra son un peligro. Cambio a la izquierda. Bueno, este es un inconveniente cada vez menor, porque la mayor parte de los coches hoy día tienen cambios automáticos o de levas, pero antes, pues claro, en un coche que circulara por la izquierda, pues el cambio lo tienes que manejar también con la mano izquierda, y eso, quieras que no, es un inconveniente. En moto. Bueno, pues en moto, si tienes que señalizar algo, lo tienes que hacer con la izquierda, porque con la mano derecha llevas el acelerador y, por cierto, el freno delantero. Hoy en día esto, como casi todas las motos, no, miento, todas las motos llevan intermitentes, pues es menos importante. Pero antes sí lo era. Antes, cuando usabas el brazo para señalar los giros, era un inconveniente grave.
Curiosidades. No quería dejar de contar un par de curiosidades al respecto de este asunto. Una de ellas que me llamó mucho la atención, por eso la suelo contar, es que me encontré con que en Italia camiones antiguos tenían el volante en el lado equivocado, en el lado derecho. Yo pregunté por qué. ¿Era por un tema de exportación? No. Era camiones italianos hechos para Italia, porque las carreteras eran muy estrechas y yendo el conductor al lado derecho era más fácil para él ceñirse al borde de la carretera. Y para adelantar, primero adelantaban poco y segundo, como van tan altos, tenían buena visibilidad. Era, no os digo que muy frecuente, pero bastante frecuente. Y luego en competición, muchos me habéis preguntado, además esto fue un tema de conversación en el área de socios, que sabéis que tenemos un área de socios, donde aparte de vídeos exclusivos, pues charlamos mucho de coches y además hacemos de vez en cuando directos que me dais mucho trabajo. Bueno, pues me comentabais que por qué los coches, los biplazas, porque los monoplazas, el piloto va en el centro, de competición llevan el volante a la derecha. Si es porque son marcas inglesas o la competición empezó primero en Inglaterra. No tiene nada que ver. Es que la mayor parte de los circuitos, el sentido de giro es horario, visto de forma cenital. Es decir, tienen más curvas a derechas que a izquierdas, con lo cual te interesa tener el peso en el interior de la curva. Además os recuerdo que en muchos de estos coches, incluso cuando llevaban cambios en H, aunque el piloto fuera a la derecha, el cambio también iba a la derecha. He leído un artículo de la DGT que me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia porque está hablando del caso hipotético de que viajemos a países donde se circula por la izquierda y dice que requiere adaptación, pero que es rápida y divertida. Bueno, pues señores de la DGT, yo difiero completamente. Yo, aparte que he viajado muy a menudo a Inglaterra por temas profesionales, como os he contado antes, estuve estudiando inglés en Malta y alquilé un scooter para moverme por allí. A ver, circular por la izquierda para alguien del continente es un lío de narices y muy peligroso. No me parece especialmente divertido y hay que tener mucho cuidado. Por eso, si vais a un país que se circula por la izquierda, yo os aconsejo paciencia, mucha, y prudencia, mucha más. Como coche del día he elegido un Mazda RX-8. ¿Por qué? Porque este coche se vendió bastante en Inglaterra. Y bueno, pues es un coche que en Inglaterra vale muy poco. ¿Por qué? Porque hay mucho mercado de segunda mano, hay mucha oferta, poca demanda, pero cuando digo poco, estoy hablando pues de 2.000 euros, que fue lo que le costó a un amigo mío el coche en Inglaterra, más traérselo, pero como él lo quería para tandas, tener el volante a la derecha era incluso una ventaja. Así que os abro esta vía. Si queréis un coche para tandas, comprar un coche en Inglaterra, un coche deportivo, puede ser una opción muy interesante. En el consultorio, Itziar me hace una pregunta muy interesante y es que si puede circular por España un coche con el volante a la derecha. Bueno, pues la respuesta es que sí, que puede circular, es legal. Es un lío para cosas tan sencillas si vas solo como coger la tarjeta del aparcamiento o pasar un peaje. Si vas acompañado no, pero si vas solo es un lío. Pero es legal porque está homologado en Europa. Ahora ya no en la Unión Europea. Pero sí, tú puedes circular con un coche con volante a la derecha por España. Es un lío, pero poder puedes. Manu me hace una pregunta que me ha llamado la atención, que si en mi opinión alguna vez el Reino Unido y Japón cambiarán de lado. No me ha hablado de Australia o Nueva Zelanda o de India. Me ha hablado concretamente del Reino Unido y de Japón. Yo creo que no. Bueno, no sé, con los coches autónomos todo sería más fácil. Pero yo creo que no, porque juegan con una ventaja a estos efectos muy importante que, por ejemplo, no tenía Suecia. Es que son islas. De vez en cuando me gusta hacer estos vídeos menos técnicos, más magazineros, pero que me llama la atención, porque me despierta la curiosidad que se circulara antes por la izquierda que por la derecha. Si tenéis dudas, pues nada, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado, espero vuestros me gusta, vuestros likes. Y si no estáis suscritos, pues suscribíos. Y ya sabéis las 4 cosas que os digo siempre. Si os gustan las motos, tenemos vídeos, muchos de motos en Moto1 Pro. Que tenemos redes sociales que van como un auténtico tiro, incluido TikTok, que en nuestra web pues hay cosas muy interesantes, algunas historias de Luis Alberto Izquierdo que yo me río mucho con ellas, y bueno, que ya sabéis que los lunes tenemos podcast y si hay carreras contamos cosas de las carreras y nada más, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.